Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos, gracias a Jack in the Rock, a Ghost con el tema Faith. Así que dice bueno, es un vídeo de la gira A Pale Tour Named Death, pero es con audio de estudio, ¿vale? Es de estos Ujú. vídeos que seguramente veremos. A ver, sí, vemos ahí actuando en directo, pero que el audio es de estudio. Yo lo prefiero, la verdad, cuando no son las condiciones ideales para que el sonido sea bueno, prefiero que sea de estudio y aún así vemos cómo ellos actúan en directo. De Claro, todas maneras, ya a Ghost lo hemos visto en directo y sabemos que tocan excelentemente. Es decir, son gente que sí mantienen la calidad de directo con sí. respecto al sonido de estudio. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. There is a scourge in the guise of sanctity, a perpetrator with a quill. Oh, it's half steeped in wealth but mystery. The accuser sends a bill. Watching you because faith is mine. The light shone the diabolical, a fickle trail across the land. Although it stains, feels, and looks identical, a pack of fools can take the stand. I am alright. I am all ears. Esta banda tiene un sonido súper compacto siempre. Es decir, es como si tuvieran el espectáculo súper bien calculado, cada persona en su sitio, todo muy equilibrado. Em, Muy bien, muy bien. Vamos a comentar cositas porque, claro, por un lado, veo que es un tema que está muy pulido, ¿vale? Por parte de Ghost. Bueno, como siempre, ¿no? Su aura teatral y melódica, fíjate, bueno, con su misa negra característica. Además que va cambiando Sí, de personaje, ¿eh? bueno, el personaje es el mismo, pero que como que tiene ahí No, diferentes no, es que puntos de son... vista. Hace tres Ah, que personajes. hace tres personajes. Vale, pues mira, ya sabemos. Hace al Papa Emeritus, uno, Sí. dos, tres y cuatro, al Cardinal Copia, Ujú. que de hecho ha salido ahí vestido de rojo, Ah, es como los el Cardinal cardenales, Copia. Vale, perfecto. y luego está el Papa Quinto Perpetua. Vale. Y el que sale, digamos así, más de calle, más de, más de cura de pueblo. Pues, pues imagino, no sé, eso ya no me sale la información, pero Vale, vale. es un crack este hombre, ¿eh? Es increíble, ¿no? A ver, me gustan los riffs de guitarras porque son así cromáticos, descendentes, tiene un sonido así pesado, incluso un pelín sucio, lógicamente todo esto hecho a propósito. Em, a diferencia de otros temas que hemos ido escuchando que a lo mejor eran más, un sonido más brillante, ¿vale? Más de rock de los 80.
Y aquí se siente como si estuvieran cavando una fosa, tío. Es interesante. Bueno, me gusta cómo interactúan las guitarras, es decir, Sí. cada nota tiene mucha intención, refuerza mucho lo que es la canción. Bueno, sobre la fe ciega y el juicio y tal. Después entramos más en lo que es la letra. La voz de Tobias Forge, ¿qué te parece, David? Pues la verdad es que es muy característica, porque hemos reaccionado ya a varias. Yo la primera vez que lo escuché me pareció que tenía una voz más aguda de lo que Su de lo de su apariencia apariencia, efectivamente. Yo me esperaba una voz más tipo, más grave, sí, más ¿eh? grave, sí, efectivamente, pero sin embargo, ahora que ya te haces, ¿no? Al sonido de su voz, pues No, muy pues bien. a mí me gusta. De Sí, hecho, no, y no. luego es un crack el tío actuando. Ujú. Y la banda de los Ghouls es brutal. Bueno, de hecho, has pillado antes al guitarrista saltando, lo has pillado ahí a un Sí, metro del suelo sí, sí, sí. y da mucha caña también, ¿eh? Claro, aquí la letra se siente como si fuera una sentencia de muerte dictada ahí desde un trono de autoridad absoluta. Eh, De la Inquisición. bueno, aquí el prota de la letra no es la víctima, sino es precisamente la entidad opresora. Así que, bueno, evidentemente, y como suele ser habitual, es una crítica a la Iglesia, a los sistemas totalitarios, también incluso a la propia figura de la muerte, ¿sabes? Em, Dice una frase de la letra, dice, soy todo ojos, soy todo oídos, así como que es una entidad omnisciente, que no hay lugar donde esconderse. Así que bueno, después, claro, está también el tema de la hipocresía del castigo divino, que es un punto fuerte aquí también, creo que de lo que comentan, ¿no? Dice, hay un azote bajo el disfraz de la santidad. Y bueno, de hecho esa línea resume mucho la esencia de Ghost, ¿no? Es decir, nos dice que al final el mal más grande no viene precisamente de los demonios, sino de aquellos que usan la santidad para castigar, para torturar, para controlar a los demás. Y ese azote, ese látigo, al final lo que se oculta es tras la cruz. ¿No crees, David? Como me ponga aquí O a fue a despotricar, soltar. te quedas solo. Sí, sí, me quedo. Yo me iba de copas con el bueno de Tobías porque piensa lo mismo que yo. Sí, 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 sí. Y bueno, yo es que eso, lo de la letra de la canción, yo veo lo que pasaba. Ya no que la deidad, Ujú, que está en todos los lados, ujú. pero aquí en España con la Inquisición, tu vecino mismamente te acusaba y te llevaban preso y te quemaban en la hoguera, o te torturaban y te hacían barbaridades. Así que ya no es solo Dios, sino... De hecho, hay una frase que... No me acuerdo en qué canción de qué grupo era, no sé si era de Reincidentes o de... Que salía al principio de la canción y decía, en nombre de la Iglesia se han cometido las mayores atrocidades del mundo. Sí, sí, yo Pero de cualquier religión, lo ¿eh? extendería a No, la no me meto religión. solo Sí, sí, correcto, correcto. con el cristianismo, con el catolicismo. Me da igual una Ocurren que todas. otra. Sí. Mira, también dice la letra, hace la analogía de la fe como prisión, ¿no? Es decir, dice, la fe no es un camino, es un muro que te encierra, te protege del mundo exterior, pero también te impide escapar de la doctrina. Eso es cuando dice la frase I am the wall. O también dice, un cadáver es un testigo silencioso, ¿no? Así traduciéndolo. Claro. Buah. Claro, al final la muerte es el gran igualador, ¿sabes? Así que, Si al final la muerte, vamos a ir todos al mismo sitio. correcto. Bueno, pues fenomenal. Vamos a continuar. Some fools can take the stand. I am alright. I am all ears.
Tremendo, Así, tremendo. así me gustaría ir a mí a misa, ¿eh? No faltaría ni un día, ¿eh? Ya ves. Bueno, también, a ver, bueno, hay cositas como, bueno, el tema de, sí, haciendo así un poquito resumen de lo que hemos visto, claro. All Eyes, All Ears, sí, claro, la pérdida total de la privacidad, ¿no? Espiritual. Sí, 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 sí. Muy bien, claro, The Wall, pues al final la fe es una estructura que lo que hace realmente es limitar tu libertad. Hay mucho ahí cinismo en la letra, ¿vale? Claro, es que cuando la devoción se utiliza como una herramienta político-social, pues mal vamos. Así que Además, de verdad, ¿eh? sí. Mm, Muy bien, hay mucho donde sacar, ¿eh? De esta canción. Sí, 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 sí. Es una canción sobre el poder absoluto, así que perfecto. Bien, y además lo hace desde la dominación y la sombra, ¿eh? Hombre, claro. Por supuesto. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, así como Jack Rock lo ha hecho en este caso. Para las reacciones personalizadas, dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.